llegó con ellos a la casa, se sentó con ellos a la mesa, comió con ellos, y después de haber comido con ellos, Jesús articuló como Él articuló en la Santa Cena, partiendo el pan, y habiendo partido el pan con ellos, llana y sencillamente desapareció. Y la respuesta de los dos, oiga, qué importante saber que Dios siempre está, aunque tú y yo no estemos. La respuesta de ellos es: ¿no te diste cuenta que mientras Él caminaba por nosotros, ardía nuestro corazón mientras nos hablaba? Es decir, Dios va a estar conmigo cuando yo cante, y cuando no cante también. Va a estar conmigo cuando yo tenga chavos y cuando no tenga chavos también. Va a estar conmigo cuando yo ore y cuando yo no ore también. Cuidado, no ora siempre, pero va a estar contigo cuando tengas fe y cuando no la tengas, Él se ve. Ahora, como yo los estoy invitando a crecer, ustedes son un grupo especial, no se asuste por lo próximo que voy a decir. Dios va a estar contigo cuando tú seas un santo. Y cuando peques, va a estar contigo. Amén. 3 amenes. Levántame para que el Señor nos reprenda. Como dicen algunos ahora, yo no recibo eso. Desarrollo espiritual. Cuando Pedro negó a Jesús, ¿qué fue eso? ¿Pecado o no pecado? ¿Qué es el pecado? Pecado es desobedecer a Dios. Pecado es desobedecer a Dios. El día pasado conversaba con un amigo muy histriónico, muy iracundo, porque ya necesariamente estábamos hablando de una persona, de que él entiende que es un pecador, que entiende, no, este hombre, esto es un sinvergüenza, que esto bajo ninguna circunstancia, y seguía por ahí, y yo reservándome la última oración, reservándomela, y al final le dije: ¿sabes algo? Todo lo que tú me has dicho de él mismo me lo contó a mí personalmente, y después que hubo haberme contado todo personalmente, se tiró de rodillas al piso y me dijo: pastor, ora por mí para que Dios me perdone. Ahora resulta que él está perdonado de toda su inmoralidad, y el que no está perdonado eres tú por lengüetero. Si ahora mismo el Señor viene, Él se va y tú te quedas. Si hay rapto, Él se levanta y tú quedas aquí. Dice: ¿de verdad? Sí. Pidió perdón al Señor, bañado en lágrimas, tirado en el suelo. Dijo: Dios mío, perdona, perdona. Hay días cuando yo puedo despreciar la tentación. Hay días cuando yo digo que no y es no. Pero hay días en la vida donde la tentación hace mella. A mí me encanta lo que dice el salmista del Salmo 51. Si para usted David lo dijo, no hay problema. A mí me encanta cuando él dice: yo he pecado ante ti, Señor. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Es más, soy pecador desde antes de haber nacido, porque cuando yo nací, ya mi padre y mi madre eran pecadores. Pero ¿sabes qué te pido, Señor? Como consecuencia de mi confesión, lo que yo te pido es que nunca quites de mí tu Santo Espíritu. Y aquí hay una pregunta clave: ¿cuándo el Espíritu se va de un creyente que peca? ¿Cuándo?
Desde luego, en mi infantilismo cristiano, yo antes creía que cuando un creyente pecaba, se perdía. Cuando se reconciliaba, se volvía a instaurar en la fe. Cuando volvía de nuevo y pecaba, se volvía a perder. Cuando se reconciliaba, se volvía a instaurar en la fe. Cuando volvía y pecaba, se volvía a perder. Es decir, era un semáforo intermitente. Eso, uno nunca sabía si se salvaba o si se perdía, porque eso era algo que uno no lo podía jamás interpretar. Así era como yo lo entendía. Así era como yo lo vivía. Así era como yo lo juzgaba. Luego descubrí en las Sagradas Escrituras que yo soy responsable en mi buena mayordomía de la gracia que Dios me ha dado. Descubrí en las Sagradas Escrituras que yo soy responsable. El apóstol San Pablo dice, ¿cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Claro que yo entendí perfectamente ello, pero ¿sabe qué otra cosa entendí? Entendí que la gracia de Dios en la vida del hombre y de la mujer que le sirve, le ha hecho libre del pecado. Y cuando se es libre de la esclavitud del pecado, llana y sencillamente quiere decir que yo como cristiano puedo errar, pero en lugar de satisfacerme en el pecado, en lugar de disfrutar el pecado, en lugar de recordar con placer el pecado, cuando caigo en el pecado, vivo la experiencia amarga de haberle fallado a Dios. Y cuando vivo la experiencia amarga de haberle fallado a Dios, el que es libre del pecado, el que no es esclavo del pecado, en lugar de seguir pecando, ¿qué es lo que hace? Se arrepiente. Pide perdón a Dios por su pecado. Pide perdón a Dios por su falta. Y el que confiesa su pecado alcanza de Dios misericordia. Descubrí que esa presencia de Dios en mí. Pero alguien me dijo, ya no, pero lo que pasa es que cuando tú pecas, ok, tú quedas salvo, pero el Espíritu Santo se va de ti. Oye, ¿quién me va a redarguir sino que el Espíritu Santo? ¿Quién es el que me va a constreñir sino que el Espíritu Santo? ¿Quién es el que me va a traer al arrepentimiento? Esa es la tarea del Espíritu Santo. La primera tarea del Espíritu Santo es advertirme que no caiga. ¿Verdad que así es la cosa? Así es, sí, así es. Yo nunca podré decir que nunca el Espíritu Santo me advirtió. No, yo no podré. No, Él no me advirtió. Ahí sí es verdad que Él no me advirtió. Él parece que estaba ocupado en otra cosa y ahí sí es verdad que si Él no hubiera advertido, yo tal vez no hubiera fallado. Jamás yo podré decir eso. Todas las veces que he fallado, el Espíritu Santo me advirtió. ¿A ustedes les pasó lo mismo? Todas las veces. Y después que fallé, y vino el dolor, y vino la agonía, el Espíritu Santo me hizo saber: arrepiéntete, humíllate ante Dios. Aleluya. Si Él no hubiera estado, yo hubiera caído en la esclavitud, pero porque Él estaba, yo pude confesar mi pecado, y la Biblia dice que el que confiesa su pecado alcanzará de Dios misericordia.